¿Puede una madre casarse con su propio hijo? La emperatriz romana Agripina no solo lo imaginó, sino que derramó sangre para hacerlo realidad. El resultado fue una tragedia que sacudió los cimientos del Imperio romano y dejó cicatrices que perdurarían durante siglos. En las páginas doradas de la historia romana, donde se narran conquistas épicas y triunfos gloriosos, existe un capítulo que los cronistas prefirieron escribir con tinta invisible. Una historia tan perturbadora que incluso los historiadores más audaces la susurraban solo en las sombras de las bibliotecas. Es la historia de Agripina la Menor, una mujer cuya ambición desmedida la llevó a cruzar la línea más sagrada de todas, la que separa el amor maternal del deseo carnal. Roma en el año 37 desecea el epicentro del mundo civilizado. Sus legiones habían conquistado desde las brumas de Britania hasta las arenas ardientes de África. El poder imperial se extendía como una red dorada que abarcaba 3 continentes, y en el corazón de esta vastedad se alzaba el palacio imperial, donde residían los dioses vivientes que gobernaban el destino de millones. Pero detrás de los mármoles relucientes y las columnas majestuosas se gestaban dramas que superarían en horror a las tragedias griegas más sangrientas. En esos corredores perfumados con incienso y decorados con oro, una joven llamada Julia Agripina aprendía las primeras lecciones sobre el poder, que no tenía género, no tenía moral y, desde luego, no tenía límites. Agripina había nacido en el año 15 DC, hija de Germánico, el general más querido de Roma, y de Agripina la Mayor, una mujer cuya belleza solo era superada por su astucia política. Desde la cuna, la pequeña Agripina respiró el aire enrarecido del poder absoluto. Sus primeras palabras no fueron madre o padre, sino César y imperio. Sus juguetes no eran muñecas de trapo, sino miniaturas de gladiadores y soldados. El destino la marcó desde temprano con el sello de la tragedia. Su padre Germánico, el héroe de las legiones, murió envenenado cuando ella tenía apenas 4 años. Su muerte no fue un accidente, fue el primer eslabón de una cadena de asesinatos que marcarían la vida de Agripina para siempre. El veneno que mató a su padre se convertiría en su arma favorita, y la traición que lo destruyó se volvería su herramienta más afilada. Huérfana de padre pero heredera de su ambición, Agripina creció en un mundo donde la muerte era tan común como el desayuno. Vio a su madre ser exiliada y morir de hambre en una isla remota. Observó cómo sus hermanos, uno tras otro, caían víctimas de las intrigas palatinas. Calígula, su propio hermano que se había convertido en emperador, la sometió a humillaciones públicas que marcarían su alma para siempre. Pero si sus enemigos pensaron que estas tragedias quebrarían su espíritu, se equivocaron terriblemente. Cada golpe del destino no la doblegó, la fortaleció. Cada muerte en su familia no la entristeció, la endureció. Cada humillación no la redujo, la transformó en algo más peligroso que cualquier gladiador en la arena. A los 13 años, Agripina ya había aprendido que en Roma, para una mujer, el poder se obtenía de una sola manera, a través del matrimonio y la maternidad. Pero ella no se conformaría con ser una esposa obediente o una madre abnegada. Ella sería la arquitecta de su propio destino, y si era necesario destruiría todo lo sagrado para conseguirlo. Su primer matrimonio con Gneo Domicio Enobarbo fue una alianza política calculada. Enobarbo era rico, bien conectado y, lo más importante, lo suficientemente mayor como para morir pronto y dejarla viuda con herencia. Agripina no perdió el tiempo, se embarazó inmediatamente y el 15 de diciembre del año 37 d.C. dio a luz a un niño que cambiaría el curso de la historia romana. El bebé era pequeño, con cabello dorado que brillaba como el oro y ojos que parecían contener tanto la inocencia de un ángel como la malicia de un demonio. Lo llamaron Lucio Domicio Enobarbo, aunque la historia lo recordaría por otro nombre, Nerón. Desde el momento en que vio a su hijo por primera vez, Agripina supo que él sería su obra maestra. No lo vio como una madre normal ve a su bebé, lo vio como un escultor ve un bloque de mármol en bruto. En esos pequeños rasgos, en esos ojos curiosos, ella vio el futuro emperador de Roma, y más que eso,
vio su propio camino hacia el poder absoluto. Los primeros años de Nerón transcurrieron bajo la vigilancia obsesiva de su madre. Agripina no permitía que nadie más lo tocara, lo alimentara o incluso lo mirara por demasiado tiempo. Despidió a una docena de nodrizas, alegando que no estaban a la altura de su hijo. La verdad era más siniestra. No quería que Nerón desarrollara vínculos emocionales con nadie más que con ella. Mientras otros niños jugaban con soldaditos de madera, Nerón jugaba con réplicas exactas de las insignias imperiales. Mientras otros aprendían cuentos de hadas, él memorizaba genealogías imperiales y tácticas de guerra. Agripina no estaba criando a un niño, estaba forjando un arma. Pero había algo más en la forma en que Agripina miraba a su hijo. Los sirvientes del palacio comenzaron a notar ciertos detalles perturbadores. La manera en que acariciaba su cabello dorado era demasiado lenta, demasiado íntima. La forma en que lo bañaba personalmente, incluso cuando ya tenía edad suficiente para hacerlo solo. Los besos que le daba en los labios duraban un segundo más de lo apropiado. Cuando Gneo Domicio Enobarbo murió, algunos susurraron que fue envenenado, aunque nunca se pudo probar. Agripina se encontró libre para ejecutar la siguiente fase de su plan. Viuda a los 28 años, con un hijo de 7 que ya mostraba signos de la inteligencia y la crueldad que heredó de ambos padres, se convirtió en una de las mujeres más buscadas de Roma. Su segundo matrimonio fue con Cayo Salustio Crispo Paseno, un hombre mayor y enfermizo que murió convenientemente después de 2 años. Otra vez los rumores de veneno siguieron a Agripina como sombras. Otra vez quedó impune. La riqueza acumulada de 2 maridos muertos le dio la independencia económica que necesitaba para el próximo paso de su plan maestro. Ese plan requería acceso directo al trono imperial, y el trono estaba ocupado por Claudio, su propio tío, un hombre que había llegado al poder casi por accidente después del asesinato de Calígula. Claudio era erudito, tartamudo y aparentemente inofensivo. También era viudo después de la ejecución de su esposa anterior Mesalina por adulterio y conspiración. Agripina no perdió tiempo, utilizando su belleza que a los 33 años se encontraba en su apogeo, y su inteligencia afilada como un puñal, comenzó a seducir a su propio tío. Las leyes romanas prohibían el matrimonio between tío y sobrina, pero Agripina sabía que las leyes eran solo obstáculos temporales para aquellos con suficiente determinación. La seducción de Claudio fue una obra maestra de manipulación psicológica. Agripina se presentó como la víctima trágica de un destino cruel, la hija huérfana del heroico germánico, la viuda desafortunada que había perdido a 2 esposos. Utilizó su inteligencia para impresionarlo en conversaciones sobre historia y literatura, y su belleza para despertar deseos que Claudio había creído enterrados con la edad. Pero el arma más poderosa de Agripina era su hijo. Presentó a Nerón ante Claudio como el nieto de Germánico, el último heredero de una línea heroica. El niño, ahora de 11 años, había sido entrenado perfectamente para este momento. Recitó poemas épicos, demostró conocimientos militares sorprendentes para su edad, y cuando Claudio no estaba mirando, mostró a su madre esa sonrisa que ya comenzaba a contener ecos de crueldad. El matrimonio entre Agripina y Claudio se celebró en el año 49 después de que el Senado fuera persuadido, algunos dirían amenazado, para cambiar las leyes que lo prohibían. La ceremonia fue espectacular, con toda Roma como testigo del poder de una mujer que había logrado lo imposible, casarse con el emperador. Pero para Agripina este matrimonio no era el final de su plan, era apenas el comienzo. Su objetivo real no era ser emperatriz consorte, sino madre del emperador. Y eso significaba que Nerón debía ser adoptado por Claudio, y nombrado su heredero, por encima de Británico, el hijo biológico que Claudio había tenido con Mesalina. La campaña para lograr la adopción de Nerón fue tan meticulosa como una operación militar. Agripina utilizó su nueva posición para colocar a sus aliados en puestos clave del gobierno, despidió a los tutores de Británico, y los reemplazó con hombres leales a ella. Comenzó a envenenar sutilmente la mente de Claudio contra su propio hijo, sugiriendo que Británico tenía tendencias violentas heredadas de su madre. Mientras tanto presentaba a Nerón como el heredero perfecto, inteligente, educado, carismático y sobre todo leal. El niño, ahora de 12 años, había aprendido a actuar como un actor consumado. Delante de Claudio era el hijastro respetuoso y obediente, pero cuando estaba a solas con su madre, mostraba una faceta muy diferente. Era durante esos momentos privados, cuando Agripina comenzó a cruzar líneas que nunca debieron ser cruzadas. Sus caricias se volvieron más íntimas, sus conversaciones adquirieron tonos que no eran apropiados entre madre e hijo. Comenzó a hablarle sobre el poder como si fuera una droga que ambos compartirían, sobre el futuro como si fuera un reino que gobernarían juntos. Los sirvientes del palacio notaron cambios perturbadores en la relación entre madre e hijo. Agripina había comenzado a bañar a
Nerón personalmente otra vez, algo que había dejado de hacer cuando él cumplió 9 años. Durante estos baños, se quedaban encerrados en las termas privadas por horas. Los guardias que custodiaban la puerta reportaron sonidos extraños, risas demasiado íntimas, susurros prolongados, chapoteos que no correspondían a un simple baño. Más preocupante aún era la forma en que Agripina había comenzado a vestir a su hijo. Las túnicas tradicionales de los niños romanos fueron reemplazadas por togas que resaltaban su físico adolescente en desarrollo. Los cabellos dorados de Nerón eran peinados con aceites perfumados, que normalmente solo usaban las cortesanas. Sus ojos eran delineados con col, una práctica reservada para ceremonias especiales o para la seducción. En el año 50 d.C., Agripina logró su objetivo. Claudio adoptó oficialmente a Nerón, quien tomó el nombre de Nerón Claudio César Druso Germánico, británico, que tenía la misma edad, quedó relegado a un segundo plano. El camino hacia el trono estaba despejado, pero Agripina no se conformaba con ser la madre del futuro emperador. Sus ambiciones habían evolucionado hacia algo mucho más oscuro. Las primeras señales de lo que estaba por venir aparecieron durante las celebraciones de la adopción. Agripina, ebria de victoria y vino, fue vista besando a Nerón en los labios durante demasiado tiempo para que fuera un beso maternal. Cuando algunos senadores intercambiaron miradas de preocupación, ella los fulminó con una mirada que prometía consecuencias terribles para cualquiera que se atreviera a cuestionar sus acciones. Esa noche, en la privacidad de sus aposentos, Agripina le dijo algo a Nerón que cambiaría ambas vidas para siempre. Las palabras exactas se perdieron en la historia, pero los resultados fueron evidentes en los días siguientes. Nerón, que había sido un niño relativamente normal a pesar de su educación privilegiada, comenzó a mostrar comportamientos cada vez más perturbadores. Empezó a rechazar la compañía de otros jóvenes de su edad. Pasaba horas encerrado con su madre, planificando lo que llamaban el futuro del imperio. Durante estas sesiones, Agripina le enseñaba no solo táctica política, sino también técnicas de manipulación, métodos de tortura psicológica, y según susurraban los sirvientes más ancianos, prácticas que ninguna madre debería enseñar a su hijo. Los tutores de Nerón comenzaron a expresar preocupación por su educación. El joven príncipe mostraba una inteligencia brillante, pero aplicada a objetivos cada vez más siniestros. Había memorizado no solo las vidas de los grandes emperadores, sino también los métodos que habían utilizado para eliminar a sus enemigos. Su conocimiento sobre venenos era enciclopédico para un adolescente de 13 años, pero lo más perturbador era su relación con su madre. Los maestros notaron que Nerón se refería a Agripina no solo como madre, sino también con términos que normalmente se reservaban para las esposas. Cuando se le preguntó sobre su futuro matrimonio, el joven respondió que ya había elegido a su consorte, y que ella era la mujer más bella de Roma. Cuando se le pidió que elaborara, simplemente sonrió de una manera que helaba la sangre. Agripina, por su parte, había comenzado a hablar de Nerón en términos que trascendían la relación maternal. Durante las reuniones con otros miembros de la familia imperial, se refería a él como mi futuro coemperador, y el hombre que compartirá mi destino. Cuando alguien sugería que Nerón necesitaba una esposa apropiada de una buena familia, Agripina respondía que él ya tenía todo el amor que necesitaba. La situación alcanzó un punto de crisis en el año 53 d.C., cuando Nerón cumplió 16 años. Tradicionalmente esta era la edad en que los jóvenes romanos de buena familia tomaban la toga viril y comenzaban a buscar esposa. Claudio, cumpliendo con sus deberes paternales, comenzó a hacer arreglos para un matrimonio apropiado entre Nerón y Octavia, su propia hija. La reacción de Agripina fue explosiva. En una escena que quedó grabada en la memoria de todos los presentes, se presentó en el despacho de Claudio y declaró que su hijo no se casaría con nadie sin su aprobación. Cuando Claudio insistió en que Octavia era una pareja perfecta, joven, hermosa y de sangre imperial, Agripina respondió con palabras que helaron el ambiente: «Mi hijo no necesita una niña, ya tiene una mujer». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con una espada. Claudio, que había aprendido a temer los arrebatos de su esposa, preguntó tímidamente a qué se refería. La respuesta de Agripina fue un susurro que sonó como un trueno: «Se refiere a mí». Los testimonios de lo que sucedió después varían según la fuente, pero todos coinciden en que Claudio palideció como si hubiera visto un fantasma. Algunos dicen que se levantó de su silla y comenzó a caminar en círculos, murmurando oraciones a los dioses. Otros aseguran que se quedó paralizado, mirando a Agripina como si la viera por primera vez. Lo que es seguro es que Claudio comenzó a comprender, finalmente, la verdadera naturaleza de la mujer con la que se había casado. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar: los comportamientos extraños de Agripina con Nerón, la forma obsesiva en que protegía su relación con el joven, las miradas demasiado íntimas, los susurros secretos. Esa noche Claudio no durmió.
Caminó por los corredores del palacio como un fantasma, repasando en su mente todos los momentos en que había notado algo extraño en la relación entre madre e hijo sin darle importancia. Recordó las veces que los había encontrado en posiciones demasiado íntimas para ser casuales, las ocasiones en que Agripina había reaccionado con celos desmedidos cuando otras mujeres mostraban interés en Nerón. Al amanecer, Claudio había tomado una decisión. Convocó a sus consejeros más confiables y les reveló sus sospechas sobre Agripina y Nerón. La reacción fue de horror y incredulidad. Incluso en Roma, donde el incesto no era desconocido entre ciertas familias nobles, la idea de una relación sexual entre madre e hijo era considerada una abominación que podría traer la ira de los dioses sobre todo el imperio. Pero Agripina tenía espías en todas partes. Antes de que Claudio pudiera actuar contra ella, ya sabía de la reunión secreta y de las acusaciones que se cernían sobre su cabeza. Su reacción no fue de pánico, sino de cálculo frío. Había llegado el momento de ejecutar la fase final de su plan, un plan que había estado gestando durante años. El arma elegida fue como siempre el veneno, pero no cualquier veneno. Agripina había conseguido una sustancia tan rara y letal, que solo existía en los laboratorios secretos de los envenenadores más hábiles del imperio. Era indetectable, actuaba lentamente para simular una enfermedad natural, y no dejaba rastros que pudieran ser identificados por los médicos de la época. El vehículo para el veneno sería la comida favorita de Claudio, hongos cocidos en vino especiado. Agripina sabía que él nunca podría resistirse a este platillo, especialmente si ella se lo ofrecía como una muestra de reconciliación después de su discusión. La noche elegida para el envenenamiento fue el 13 de octubre del año 54 d. Agripina preparó personalmente la cena, despidiendo a todos los sirvientes con excusas sobre querer demostrar su amor conyugal. En la cocina privada de sus aposentos, mientras mezclaba el veneno con el vino que acompañaría los hongos, reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta este momento. Había comenzado como una niña huérfana en un mundo dominado por hombres. Ahora estaba a punto de convertirse en la mujer más poderosa de la historia romana, y lo haría de la manera más transgresora posible, compartiendo el trono con su propio hijo, no solo como emperador y madre, sino como... Cuando Claudio llegó a cenar, encontró a su esposa vestida con sus mejores galas. Agripina había elegido una estola púrpura que realzaba su belleza madura, y joyas que brillaban como estrellas contra su piel. Se había peinado como una diosa y perfumado con esencias que despertaban deseos incluso en un hombre de la edad de Claudio. «He preparado tu platillo favorito», le dijo con una sonrisa que ocultaba siglos de ambición y maldad, «para celebrar nuestro amor y...». Claudio, todavía atormentado por las sospechas sobre la relación entre su esposa y su hijastro, trató de leer en su expresión alguna señal de culpabilidad. Pero Agripina era una actriz demasiado consumada. Sus ojos mostraban solo amor y devoción, su voz contenía únicamente ternura matrimonial. Comieron en relativo silencio, intercambiando conversación trivial sobre los asuntos del día. Agripina observó cuidadosamente mientras Claudio consumía los hongos envenenados, contando cada bocado, calculando cuánto tiempo tomaría para que el veneno hiciera efecto. Sus conocimientos sobre toxicología eran precisos. Tendría aproximadamente 4 horas antes de que comenzaran los síntomas evidentes. Después de la cena, Agripina sugirió que se retiraran temprano. Guió a Claudio hacia la cama matrimonial y lo ayudó a desvestirse con una delicadeza que no había mostrado en años. Si Claudio iba a morir, al menos sería con la ilusión de que su esposa lo amaba. Mientras Claudio se quedaba dormido, posiblemente por última vez, Agripina se dirigió a los aposentos de Nerón. Lo encontró despierto, como si hubiera estado esperándola. A los 17 años, había desarrollado la complexión de un joven romano típico, alto, de hombros anchos, con el cabello dorado que había heredado de la familia de Agripina, y los ojos penetrantes que reflejaban una inteligencia precoz. ¿Está hecho?, preguntó Nerón sin preámbulos. Sí, respondió Agripina, acercándose a él con pasos que no eran los de una madre acercándose a su hijo. Antes del amanecer serás emperador. Lo que sucedió a continuación fue testimoniado solo por las sombras que danzaban en las paredes a la luz de las antorchas. Pero los sirvientes que se atrevieron a espiar desde las rendijas de las puertas reportaron sonidos que no eran apropiados para la relación entre madre e hijo, risas demasiado íntimas, susurros que sonaban como promesas de amor, y movimientos que sugerían una intimidad que iba más allá de los lazos familiares. Cuando salió el sol, Claudio estaba muerto.
Los médicos imperiales diagnosticaron una indigestión fatal causada por los hongos, una explicación que nadie se atrevió a cuestionar. Agripina apareció en público vestida de luto, interpretando a la viuda devastada con una habilidad que habría envidiado cualquier actriz del teatro romano. Nerón fue proclamado emperador esa misma tarde, convirtiéndose a los 17 años en el hombre más poderoso del mundo conocido. Su primer acto oficial fue nombrar a su madre Augusta, un título que la colocaba oficialmente como su cogobernante. Su segundo acto fue mucho más privado, pero igualmente significativo. Ordenó que se construyera una habitación especial en el palacio, decorada con símbolos que mezclaban la autoridad imperial con iconografía relacionada con el matrimonio. Los primeros meses del reinado de Nerón fueron relativamente tranquilos en términos políticos, pero los rumores sobre su relación con su madre comenzaron a extenderse por Roma como un incendio. Los senadores susurraban en las esquinas sobre encuentros privados demasiado prolongados entre emperador y Augusta. Los soldados intercambiaban miradas cuando Agripina aparecía en público vestida más como una emperatriz consorte que como la madre del emperador. El primer incidente público ocurrió durante una ceremonia en el Foro Romano. Agripina, sentada junto a Nerón en la tribuna imperial, fue vista acariciando su brazo de una manera que los espectadores consideraron inapropiada. Cuando algunos comenzaron a murmurar, ella los silenció con una mirada tan feroz que varios ciudadanos se alejaron con expresiones de terror. Esa noche, en la privacidad del palacio, Agripina finalmente confesó a Nerón lo que había estado planeando durante años. No se conformaba con ser simplemente la madre del emperador, quería ser reconocida oficialmente como su esposa. Quería una ceremonia de matrimonio que legitimara su relación ante los ojos de Roma y del mundo. La reacción inicial de Nerón fue de shock. Aunque su educación había sido poco convencional y su relación con su madre había cruzado ya muchas líneas prohibidas, la idea de un matrimonio formal era algo que nunca había considerado seriamente. Pero Agripina había preparado argumentos convincentes. Le recordó las dinastías egipcias, donde los faraones se casaban rutinariamente con sus hermanas para preservar la pureza de la sangre real. Le habló de los dioses del Olimpo, donde Zeus se había casado con su hermana Hera. Le explicó que ellos, como seres divinos que gobernaban el mundo, no estaban sujetos a las leyes mortales que regían a la gente común, pero su argumento más poderoso fue emocional. Agripina le dijo a Nerón que nadie en el mundo lo conocía como ella lo conocía, nadie lo había amado desde antes de que naciera, nadie había sacrificado tanto para llevarlo al trono, no merecía ella ser reconocida no solo como su madre, sino como su compañera en el poder absoluto. Nerón, que a los 17 años todavía era susceptible a la manipulación maternal, comenzó a considerar la propuesta. Agripina había sido la constante en su vida, la única persona en la que podía confiar completamente. Si iba a compartir el poder con alguien, no debería ser con la mujer que había hecho posible su ascensión. Durante las semanas siguientes, Agripina trabajó meticulosamente para convencer a Nerón de que el matrimonio entre ellos no solo era apropiado, sino necesario. Utilizó todo su arsenal de manipulación, seducción, chantaje emocional, argumentos políticos y, cuando todo lo demás fallaba, amenazas veladas sobre lo que podría suceder si él la rechazaba. Le recordó que ella conocía todos los secretos de cómo había llegado al poder. Le sugirió que si su relación se deterioraba, ella podría encontrar la manera de revelarlo todo al Senado. Le hizo entender que su lealtad absoluta dependía de que él correspondiera a sus sentimientos de la manera que ella deseaba. Pero Nerón no era el niño maleable que había sido años antes. Su posición como emperador le había dado confianza y perspectiva. Comenzó a ver la propuesta de su madre no como un acto de amor, sino como el último movimiento en un juego de poder que había durado toda su vida. Se dio cuenta de que Agripina no lo veía como su hijo o incluso como su amante, sino como su boleto hacia el poder absoluto. La tensión entre madre e hijo alcanzó su punto culminante durante una cena privada en febrero del año 55 d. Agripina, frustrada por la creciente resistencia de Nerón a sus planes matrimoniales, decidió forzar la situación. Se había vestido para la ocasión como una novia, túnica blanca, velo translúcido, joyas nupciales. Esta noche, le anunció a Nerón cuando él entró al comedor privado, celebraremos nuestro matrimonio verdadero. He preparado todo para la ceremonia. Nerón se detuvo en seco al ver a su madre vestida de esa manera. Por primera vez en su vida, se sintió genuinamente asqueado por las acciones de Agripina. Vio en sus ojos no amor maternal o incluso pasión romántica, sino una ambición tan fría y calculadora que lo hizo estremecer. No habrá ceremonia, respondió con una frialdad que sorprendió incluso a Agripina. No habrá matrimonio, eres mi madre nada más.
La reacción de Agripina fue instantánea y feroz. Su máscara de seducción se desplomó, revelando la furia que había estado conteniendo durante meses. Le gritó a Nerón que él le debía todo, su vida, su trono, su poder. Le recordó que ella había asesinado por él, había traicionado a su propia familia, había cruzado todas las líneas morales imaginables. Yo te hice emperador, le gritó con una voz que resonó por todo el palacio, y yo puedo deshacerte igual de fácilmente. Fue entonces cuando Nerón comprendió la verdadera naturaleza de su relación con su madre. No había sido amor, ni siquiera ambición compartida. Había sido un plan maestro de manipulación que había durado 18 años, desde el momento de su nacimiento. Agripina no lo había criado como a un hijo, lo había moldeado como a una herramienta para su propio poder. La amenaza de Agripina no era vacía. Nerón sabía que ella tenía suficiente información e influencia para causar serios problemas a su reinado. También sabía que en el estado mental en que se encontraba, era capaz de cualquier cosa. La mujer que había envenenado a Claudio y posiblemente a sus dos esposos anteriores, no vacilaría en destruir incluso a su propio hijo, si eso le daba una oportunidad de recuperar el control. Esa noche, Nerón no durmió. Caminó por los jardines imperiales, reflexionando sobre su situación. Podía ceder a las demandas de su madre y convertirse en emperador solo de nombre, con ella controlando cada decisión desde las sombras, o podía tomar el control de su destino, sin importar el precio. La decisión que tomó esa noche cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia romana. Nerón decidió que si Agripina había utilizado el asesinato para conseguir poder, él haría lo mismo para conservarlo, pero su plan sería más elaborado, más cruel y más definitivo que cualquier cosa que su madre hubiera imaginado. Los meses siguientes fueron un periodo de guerra silenciosa entre madre e hijo. Agripina intentó recuperar su influencia, utilizando todos los métodos que había perfeccionado a lo largo de los años. Chantajeó, amenazó, sedujo y manipuló. Pero Nerón había aprendido demasiado bien de su maestra. Cada movimiento de Agripina fue anticipado y contrarrestado. Nerón comenzó a alejarla sistemáticamente del poder. Primero removió a sus aliados de posiciones clave en el gobierno, luego redujo su acceso a las finanzas imperiales, finalmente limitó su capacidad de aparecer en público como Augusta. Cada medida fue presentada como una decisión administrativa rutinaria, pero Agripina entendió perfectamente lo que estaba sucediendo. Su hijo la estaba destruyendo de la misma manera meticulosa en que ella había destruido a tantos otros. La ironía no se le escapó. El monstruo que había creado ahora se volvía contra ella utilizando exactamente las mismas tácticas que ella le había enseñado. En octubre del año 58 Agripina jugó su última carta. Durante una audiencia pública en el Senado, se levantó de su asiento e hizo una declaración que heló la sangre de todos los presentes. Con voz clara y penetrante declaró que tenía información vital sobre crímenes cometidos en nombre del emperador, y que estaba preparada para revelarla si su posición no era restaurada inmediatamente. La amenaza era evidente. Agripina estaba dispuesta a exponer el asesinato de Claudio, y posiblemente otros crímenes, si Nerón no se sometía a sus demandas. Era un movimiento desesperado de una mujer que se había quedado sin opciones, pero también era extremadamente peligroso. Si Agripina cumplía su amenaza, podría desestabilizar completamente el reinado de Nerón. Esa noche, Nerón convocó a sus consejeros más cercanos, Séneca, su mentor filosófico, y Burrus, el prefecto de la Guardia Pretoriana. Les explicó la situación con una frialdad que sorprendió incluso a estos hombres curtidos en las intrigas palatinas. «Mi madre se ha convertido en una amenaza para el Estado», declaró sin emoción aparente. «Ha perdido la razón y está dispuesta a destruir el imperio para satisfacer sus ambiciones personales. No puedo permitir que continúe». Séneca, el gran filósofo que había predicado sobre la virtud y la moral, se encontró en la posición imposible de aconsejar al emperador sobre el asesinato de su propia madre. Después de horas de debate, llegaron a la conclusión de que no había alternativa. Agripina tenía que morir, pero su muerte debía parecer un accidente para evitar el escándalo. El plan que idearon fue diabólicamente ingenioso. Invitarían a Agripina a reconciliarse con Nerón durante las festividades de Minerva en Baie, una ciudad costera conocida por sus villas lujosas. Allí, sufriría un accidente naval que parecería completamente casual. Se construyó una galera especial con un mecanismo secreto que permitiría que parte del barco se hundiera a comando.
Agripina sería invitada a navegar por la bahía durante la noche, y cuando estuviera en aguas profundas, la embarcación se desarmaría como si hubiera sufrido un fallo estructural. El 19 de marzo del año 5, Nerón envió el mensaje de reconciliación a su madre. Agripina, desesperada por restaurar su relación con su hijo, aceptó inmediatamente la invitación. Se dirigió a Baie con una pequeña comitiva, sin sospechar que se dirigía hacia su propia muerte. El reencuentro entre madre e hijo fue una obra maestra de actuación por ambas partes. Nerón interpretó al hijo arrepentido, que había comprendido finalmente la importancia del amor maternal. Agripina actuó como la madre perdonadora, que solo quería lo mejor para su hijo. Comieron juntos, intercambiaron regalos, y por unas horas parecieron haber vuelto a los días en que eran verdaderamente madre e hijo. Cuando llegó el momento de que Agripina regresara a su villa, Nerón insistió en que utilizara su galera personal, la más lujosa de su flota. La acompañó hasta el muelle, la besó en ambas mejillas como despedida, y la ayudó a subir a bordo del barco que sería su tumba. Pero el destino tenía otros planes. El mecanismo diseñado para hundir la galera funcionó mal. En lugar de sumergirse suavemente en las aguas, el barco se desintegró violentamente, lanzando a los pasajeros al mar con fuerza brutal. Agripina, que había aprendido a nadar en su juventud, una habilidad rara entre las mujeres romanas de su clase, logró mantenerse a flote. En la oscuridad de la noche, nadó hacia la orilla mientras a su alrededor se hundían los restos de la galera y se ahogaban sus acompañantes. Su instinto de supervivencia, el mismo que la había mantenido viva a través de décadas de intrigas palatinas, la impulsó hacia la playa. Cuando finalmente llegó a tierra, medio ahogada y completamente empapada, sabía con certeza absoluta que su propio hijo había intentado asesinarla. En lugar de huir, Agripina hizo algo que Nerón nunca esperó. Envió un mensaje al palacio informando que había sobrevivido a un terrible accidente naval, gracias a la protección de los dioses. El mensaje fue entregado directamente a Nerón, quien palideció al leerlo. Su madre había sobrevivido, y por su tono era evidente que sabía la verdad sobre el accidente. La reacción de Nerón fue de pánico puro. Si Agripina revelaba públicamente que él había intentado asesinarla, su reinado terminaría inmediatamente. Ningún emperador podía sobrevivir al escándalo de un matricidio fallido, pero tampoco podía permitir que ella viviera, no cuando conocía la verdad. Esa misma noche Nerón tomó la decisión más definitiva de su vida. Si el accidente naval había fallado, utilizaría métodos más directos. Convocó a Aniceto, el comandante de la flota naval, un hombre cuya lealtad había comprado con oro y favores. «Mi madre se ha vuelto loca», le dijo Aniceto sin preámbulos. «Esta noche intentó matarme durante nuestra cena de reconciliación. Solo por los dioses escapé con vida. Ahora está planeando levantar a las legiones contra mí. Debes actuar antes de que sea demasiado tarde». Aniceto, que conocía la reputación de Agripina y no tenía razones para dudar de la palabra del emperador, aceptó la misión. Seleccionó a un pequeño grupo de soldados leales y se dirigió hacia la villa donde Agripina se estaba recuperando del naufragio. Agripina los vio llegar desde su ventana. En lugar de intentar huir, se vistió con sus mejores galas y esperó en su habitación, sentada erguida en una silla que parecía un trono. Cuando Aniceto y sus hombres entraron, ella los recibió con una calma que los desconcertó. «Así que mi hijo finalmente ha encontrado el coraje para terminar lo que comenzó esta noche», dijo sin mostrar miedo. «Dile que espero que sepa lo que está haciendo. Un hombre que mata a su propia madre está condenado por los dioses». Aniceto, impresionado a pesar de sí mismo por la dignidad de Agripina en sus últimos momentos, vaciló por un instante. Pero las órdenes del emperador eran claras. Hizo una señal a sus hombres, y de ahí rodearon a la mujer que había sido la persona más poderosa de Roma después del emperador. «Si vas a hacerlo», dijo Agripina con voz firme, «golpea mi vientre. Es el vientre que llevó a Nerón». Esas fueron sus últimas palabras. Aniceto la golpeó con su espada, y Agripina la menor, la mujer que había asesinado emperadores, y había estado a punto de casarse con su propio hijo, murió como había vivido, desafiante hasta el final. Su cuerpo fue cremado esa misma noche en una pira funeraria modesta, sin las ceremonias que correspondían a una augusta. Nerón ordenó que no se construyera tumba ni monumento. Quería que toda evidencia de la existencia de su madre fuera borrada de la historia, pero el matricidio tuvo un precio que Nerón no había anticipado. La culpa y el trauma de haber asesinado a la mujer que lo había criado, educado y llevado al poder lo perseguirían por el resto de su vida. Comenzó a sufrir pesadillas en las que Agripina aparecía para atormentarlo, recordándole que todo lo que era se lo debía a ella.
Los años siguientes vieron la transformación completa de Nerón, de un emperador relativamente moderado en el tirano sanguinario que la historia recuerda. Sin la influencia controladora pero estabilizadora de su madre, se abandonó completamente a sus impulsos más destructivos. Las ejecuciones se volvieron rutinarias, los excesos sexuales alcanzaron niveles que escandalizaron incluso a los romanos, y su paranoia creció hasta el punto de ver enemigos en cada sombra. En el año 64 DC, cuando gran parte de Roma fue consumida por un incendio devastador, muchos ciudadanos susurraron que era la venganza de Agripina desde el más allá. Nerón, que había estado en Ancio durante el incendio, regresó a una capital en ruinas y un pueblo que lo culpaba por la tragedia. Para el año 68 DC, las rebeliones contra su gobierno se habían extendido por todo el imperio. Los senadores que antes lo temían ahora lo despreciaban abiertamente. Las legiones que habían sido leales a su madre, comenzaron a declarar su apoyo a otros generales. El imperio que Agripina había soñado gobernar junto a su hijo, se desmoronaba bajo el peso de los crímenes que ella misma había iniciado. Cuando finalmente llegó el fin, Nerón se encontraba solo en una villa a las afueras de Roma, abandonado por todos excepto por unos pocos esclavos fieles. Mientras escuchaba el sonido de los cascos de los caballos de sus perseguidores acercándose, pronunció sus últimas palabras: «¿Qué artista muere conmigo?». Pero aquellos que estuvieron presentes en sus últimos momentos reportaron que, justo antes de clavarse la daga en la garganta, había murmurado algo más: «Madre, perdóname». Así terminó la dinastía que Agripina había construido con sangre y ambición. Su hijo, el emperador que ella había creado para ser su consorte eterno, murió como un fugitivo, perseguido por los fantasmas de sus propios crímenes. El matrimonio prohibido que ella había soñado nunca se consumó, pero su obsesión por el poder había plantado las semillas de la destrucción que eventualmente consumiría todo lo que había luchado por construir. La historia de Agripina y Nerón se convirtió en una advertencia susurrada en los pasillos del poder durante siglos posteriores. Era la prueba de que incluso en el apogeo del poder imperial, las leyes naturales y morales no podían ser violadas sin consecuencias terribles. Una madre que veía a su hijo como un objeto de deseo sexual, un hijo que asesinaba a la mujer que lo había criado, era una tragedia que superaba incluso las obras más oscuras de los dramaturgos griegos. Y en las noches sin luna, cuando el viento sopla entre las ruinas del Palacio Imperial en Roma, los guías turísticos todavía susurran que se pueden escuchar ecos de aquella historia maldita, los gritos de una madre ambiciosa y las lágrimas de un hijo condenado, unidos para siempre en una danza macabra de poder, incesto y muerte que marcó el punto más oscuro de la historia romana. Porque al final, la pregunta que planteamos al principio tiene una respuesta terrible: sí, una madre puede casarse con su propio hijo, pero el precio de tal transgresión es la destrucción de todo lo que es humano, sagrado y digno de ser preservado. Agripina lo descubrió demasiado tarde, y su hijo pagó el precio final por los pecados que ambos habían cometido contra la naturaleza misma del amor y la familia.